Hola, muy buenas noches a todos o buenas tardes todavía. Bienvenidos a este vivo que tenemos nuevamente de nuestra reunión científica. Hola Verónica, ya te voy a mandar la invitación para que te unas. Qué lindo. Ahí te va a llegar. Bienvenidos, ¿qué están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahí yo te mandé la invitación. Fíjate, te estoy viendo, a ver si te ha llegado. Hola, bienvenido. Hola, No te estoy viendo, ¿estás? sí, estoy acá. Ahora no, ¿estás con la cámara encendida? Sí, sí, a ver. Yo me veo, yo sí me veo pero no te veo a vos. Y yo al revés, yo me veo y a ti no, te escucho eso perfecto. Vamos a hacer, a ver, sal, a ver si puedes salir y yo te vuelvo a mandar la invitación, porque no te escucho perfecto, te escuchamos los que estamos. Bienvenido a los que se están uniendo, pero no te vemos, Verónica. No te vemos, claro, no te aparece mandar la invitación porque ya estás invitada. ¿Saliste? Avísame, por favor, por mensajito. Hola, a los que se están uniendo, muy buenas tardes. Hola, hola, Adri. A ver, Verónica. Si no, me estás escuchando en la camarita que pone un más, ahí dice solicitar unirse. Aprieta ahí, solicita unirte. Vamos a intentar otro medio. Eso pasa a veces con la tecnología, así que no hay... Muy bien, ahí vamos. Llegó tu invitación y ahí la acepté. Muy bien. Ok, aquí estoy. ¿Me escuchás? Perfectamente, te escucho perfecto. Y me- Ahora sigues estando sin cámara. Qué raro, porque muestra que está la cámara prendida, hasta muestra la camarita en verde. Qué raro. Sí, porque te digo, te escuchamos perfecto, pero no apareces en el, que sabes, cuando es el vivo se divide en dos. Una está arriba y la otra abajo, o sea, aparecemos las dos en la cámara. Sí. Es, y probamos los dos medios de yo invitarte y de tú mandar invitación. Estoy escribiendo, pero no, ya estás conectada, así que no vas a Que, aparecer. que- Acá me está diciendo que estoy compartiendo el video, así que con Sofía Gestalt y todos los viewers. Sí, ya, no, y apareces que estás y te escuchamos perfecto, pero no apareces en cámara. A ver, ¿alguno de ustedes la puede ver? Sí, Ah, hay ya la algo. vi. Sí. Sí, Ah, ok, sí, perfecto. No estoy loca, entonces. Qué bueno, bien. qué bueno estar con ustedes. Ay, Verónica, pero va a ser a mí no me aparece, así que debe ser. Y sí, te dice Ángeles también, gracias, que sí, que se nos ve a las dos y se nos escucha. Bueno, fabuloso. Yo no te puedo ver, qué ganas de verte. Después hacemos un WhatsApp call nosotras, porque Dale, no, yo no te veo. dale, perfecto. La verdad que me da mucho gusto estar con ustedes hoy y poder compartir este tema que es tan importante para nosotros en LifeStriders y la verdad me he dedicado tantos años a trabajar con familias y niños con respecto a todo lo que es el trauma y el crecimiento post-trauma, que la verdad que cuando me invitaste me dio mucho gusto participar otra vez. Ay,
Sí, yo te lo agradezco tanto, tanto, porque es un honor tenerte. Yo sé, estuviste ya con nosotros antes y que hayas vuelto a aceptar nuestra invitación, porque es un tema tan importante y ustedes, hablo de ti y hablo de ustedes como cofundadora de Life Striders, que ustedes se dedican tanto a este trabajo postraumático desde la equinoterapia, de la terapia ocupacional, recuperación física, aprendizaje psicológica. O sea, es un trabajo social tan importante con niños, víctimas, abusos, con los veteranos. O sea, es tan amplio todo el trabajo tan rico que hacen, que es un honor que nos transmitas, como nos transmitiste en su momento, el modelo integrativo con el que ustedes trabajan. Sí. Y tenerte es un honor, así que te agradezco para que nos sigas ampliando, porque esto que hablamos en un momento las dos, hay tantas señales del trauma, del estrés postraumático, que mucha gente no lo identifica. Y me parece que es una de las cosas que también nos puede sumar. Absolutamente. Muchas veces lo que nosotros vemos es que la mayoría de los pacientes cuando llegan a LifeStriders ya tienen un diagnóstico y a veces están mal diagnosticados, ¿no? Porque lo que en realidad está pasando es que se le está diagnosticando a lo mejor un síndrome de déficit de atención con hiperactividad o una depresión o ansiedad, cuando en realidad lo que realmente les está afectando es un desorden postraumático, ¿no? En los niños y en ciertas poblaciones se ve distinto. Y hay ciertas etapas de nuestra vida que también pueden causar que los síntomas vuelvan, ¿no es cierto? Como que se destapen. Sí. Y eso muchas veces confunde muchísimo a los padres, si estamos hablando de un niño, puede confundir mucho a la persona que está, sea un adulto, lo que sea. Y es algo que creo que muchas veces no se habla de un punto de vista terapéutico, ¿no? Estamos a veces entrenados a escuchar y ver lo que el paciente nos está relatando, pero obviamente para nosotros es importante poder ir más allá y tener una vista más amplia de realmente todo lo que está pasando con ese paciente y tratar de ver a qué nivel el trauma o los efectos del trauma siguen afectando a la persona. Exacto. Hace poco, y creo que te lo mencioné esto en el mensajito que nos mandamos cuando estábamos tratando de coordinar esta charla, me interesa mucho la parte de cómo esto afecta a las mujeres. Sí. Y una de las cosas que nosotros notamos es que muchas veces en las mujeres los síntomas se confunden por otro tipo de cosas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Una paciente que llega con una historia de abuso infantil, sexual, lo trabajó, realmente nunca se sintió ella que le afectó demasiado este tema, pero ella sí sufrió de una depresión postparto y después cuando entró a la menopausia se le destapó una ansiedad terrible. ¿Okay? Y muchas veces se le trata como ansiedad y la experiencia de esta paciente en particular fue que los médicos le daban medicamentos para tratar la ansiedad, cuando en realidad lo que empezamos a hacer fue tratar todo el caso. Y cuando nosotros hablamos de los tratamientos integrativos, es así, es empezar de cero, ¿no? Empezar desde análisis de sangre, ver qué tipos de deficiencias pueden tener la persona. Muchas veces vemos que con síntomas de estrés crónico, por ejemplo, hay ciertas deficiencias que se pueden notar en los exámenes de sangre y siempre tenemos que acordarnos que los exámenes sanguíneos no nos dan toda la información, ¿no es cierto? Es solamente una parte. Pero me parece que es una parte importantísima, ¿no? Para también asesorar cómo es que la persona se está cuidando, cómo se está nutriendo.
qué está haciendo, cómo es su actividad física, por ejemplo. Y entonces, tratar la ansiedad, por más que le pueda ayudar en este momento, podemos hacer un trabajo mucho más profundo y en el caso de esta señora, mirando todos los síntomas que tenía, sí estaba teniendo insomnia, sí estaba teniendo ansiedad, sí estaba teniendo síntomas que casi siempre se relacionan con la menopausia, pero no le estaban tratando todo esto como de un punto de vista post-trauma, ¿no? Sí. Y entonces, al poder hacer ese trabajo, bueno, ella al final sigue muy bien, empezamos a implementar tratamientos, lo que nosotros llamamos un crecimiento post-trauma. ¿Qué es lo que el cuerpo te está pidiendo? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Conectar con realmente la necesidad del cuerpo y escuchar eso para empezar a guiar un healing process, que sería el proceso de recuperación. Y realmente, Exactamente. y no es una recuperación, si nos ponemos a pensar, es casi una transformación. No es, Sí, sí, que es muy diferente porque vuelve a resignificar cantidad de cosas y que esto tiene que ver con lo que hemos hablado con la resiliencia y con el aprendizaje, que no es lo mismo que recuperarse, nada más. Recuperarse es una partecita. exactamente. Y ver cuáles fueron los antecedentes antes de esa crisis, ¿no? Que lo que nosotros llamamos triggers en inglés, que serían como los detonantes, que empiezan a destapar estos síntomas. Así que hablando de síntomas en particular o señales, puede ser falta de atención, no poder enfocarse bien, no sentir la misma, sentir las ganas, la motivación de hacer cosas que anteriormente la persona le encantaba hacer, por ejemplo. Son prácticamente muchos síntomas que se asocian con la depresión muchas veces, o con otros, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? En el caso de esta mujer, ella sentía unas palpitaciones horribles y con la insomnia, obviamente eso casi siempre notamos en los casos de trauma que hay, la insomnia es, vamos a decir, como el primer dominó que cae, ¿no es cierto? Al tener insomnia, todo lo demás empieza también a ser afectado. Sí, y cuán importante lo que has ido mencionando, porque tomados aislados o teniendo uno o dos nada más, que generalmente, como tú dices, es muy diagnosticado como depresión o crisis de angustia o de ansiedad, y realmente es algo que tiene que ver con un estrés postraumático, pero como puede estar dilatado en el tiempo, el disparador ha sido otra cosa, no lo asocian. Por eso es tan importante que ustedes ven de forma integral y en qué fase están para poder hacer un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. Claro. Una a mí me encanta enfocarme no solamente en la parte de diagnóstico, pero más que nada en qué es lo que las personas o los padres pueden hacer. Y también creo que es importante definir el trauma, ¿no? Porque muchas personas se piensan que tiene que ser un evento, algo súper impactante. Y no necesariamente es así. Hay también lo que se llama el trauma percibido y también el trauma por contagio. Por ejemplo, si hay niños que están escuchando las historias de los eventos traumáticos de los padres o de sus seres queridos, ese trauma se le puede pasar al niño, ¿ok? Sí. Y ese chico se está criando posiblemente en un ambiente a donde hay un estrés crónico,
sea por la razón que sea, ¿no es cierto? Vemos esto, lo que estamos notando ahora acá en Estados Unidos, en los niños, o por lo menos en nuestra práctica, lo vemos muchos con los hijos de inmigrantes. Sí. Personas que están dejando a su familia, se separan la familia, inmigran y se separan, o después están los chicos que se crían con otro familiar hasta que se puedan reunir con los padres, y toda esa separación, las historias de trauma que escuchan a un nivel familiar, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso también les afecta a ellos, y no siempre lo manifiestan con síntomas que se reconocen en niños, ¿no es cierto? Entonces, el tratar de volver a educar a esos padres, a ver cómo pueden contener y tratar el trauma, no solamente el de ellos, sino también contenerlo para los niños, ¿no? Cómo pueden filtrar cierta información para sus hijos, es súper importante. Me parece valiosísimo porque esto de que también tocamos un poquito el tema al haber el trauma por contagio, que claramente lo acabas de exponerlo, también es evitar que siga el trauma, todo el efecto, el estrés postraumático en siguientes generaciones. Por esto que hablamos también del contagio, que no vaya pasando a otras. Exactamente. Y los chicos están también, los padres modelan la reacción al trauma. Entonces, es más complejo cuando se va pasando así, porque el niño no solamente está escuchando el trauma, sino está también aprendiendo cómo reaccionar basado en lo que está viendo en los adultos que lo rodean, ¿no? Y entonces el impacto ese que tiene a través de la vida de ese niño también. Y en eso ustedes trabajan mucho también con la población infantil, como dices, y también trabajar dando herramientas en esta transformación y aprendizaje, porque hay nuevos aprendizajes a hacer con la persona y con las familias, con el entorno, que esto es maravilloso, porque yo sé que para ti te fascina esto de dar herramientas prácticas a los que están en el proceso. Sí. No sé si en Argentina existe un cuestionario, acá se utiliza mucho, es basado en un estudio que se hizo en los 80s y 90s, fue uno de los estudios más completos, vamos a decir, porque usaron miles y miles, creo que más de 50,000 personas para crear este cuestionario. Y son 10 preguntas que se le hacen, nosotros se las hacemos muchas veces a los padres, se le debe hacer a cualquier persona más de 18 años. Y son 10 preguntas que analizan la cantidad de experiencias adversas en la infancia del adulto, ¿ok? Y basado en eso, si la persona recibe un puntaje X, va incrementando el riesgo que se asocia con problemas de salud a través de la vida de esa persona. Y las enfermedades que están asociadas son problemas de corazón, problemas cardíacas, diabetes, bueno, es una lista bastante completa, pero es uno de los mejores estudios y una herramienta que a mí me encanta usarla y hacemos que todos los psicólogos y los otros terapeutas en LifeStriders también lo utilicen, y porque es tan sencilla darla. No sé si lo conoces, se llama ACEs en inglés. Escríbelo para que así todos los que nos están acompañando también puedan tenerlo, por favor, Verónica. Por eso es riquísima. Perdón, no te pude escuchar, Aida. Que por favor, escríbelo porque abajo tienes para escribir, añade con un comentario. Ok.
Se Por escribe favor, escríbanos, porque así los que nos están acompañando es una información súper importante, todo lo que brinda el cuestionario y sabemos el impacto que tiene el estrés postraumático. sí. Perfecto. Gracias. Ahí Se lo llama, pueden y está en hacer. español. Sí, está en español, se llama el cuestionario para adultos de experiencias adversas en la infancia. Y está reconocido a nivel nacional, como te digo, habla sobre las relaciones y las experiencias de la infancia, y las preguntas, si no te molesta, te puedo dar un ejemplo. Claro que Dice, sí, maravilloso. sintió que no tenía suficiente para comer, tenía que usar ropa sucia o no tenía a nadie que lo protegiera o lo cuidara. Entonces, no es una cosa, puede ser una o otras. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es muy compleja esa pregunta. La otra es, perdió a uno de sus padres a causa de divorcio, abandono, muerte o otra razón. Vivió con alguien que estaba deprimido, enfermo mental o intentó suicidarse. Otra pregunta es si vivió con alguien que tuvo problemas de alcohol o drogas, incluyendo medicamentos recetados. Sí. Son 10 preguntas tan simples, tan sencillas, pero que realmente están asociadas con impactos de salud. Cosas que acordate que de las 10 preguntas, si uno recibe más de 4, ¿ok? Ya te incrementan las chances de tener problemas de corazón, hipertensión, diabetes y un montón de otras condiciones físicas. No, valiosísimo, valiosísimo la información que nos das, porque como bien dices en este cuestionario, ya con 4, o sea, ¿cómo puede, porque esto lo sabemos, cómo impacta todo lo que es emocional y la experiencia que tenemos en la salud física? Que es lo que estás diciendo, ya es un buen detector como pronóstico. Está fantástico. No, muy rica la información. Gracias, Verónica. Sí, y nosotros no solamente lo usamos para diagnosticar al adulto, ¿no?, que está respondiendo a estas preguntas, sino que también lo utilizamos como una herramienta para trabajar con los padres, específicamente relacionado con lo que habías mencionado antes, Aida, que es cómo pueden los padres interrumpir ese ciclo de contagio y de este trauma generacional que se llama. ¿No es cierto? Exacto. Porque si uno no sabe reconocer qué nos impactó a nosotros y no entiende el impacto que va a tener el trauma sobre el resto de nuestra vida, potencialmente puede afectarnos a un nivel físico el resto de nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a poder prevenir eso para nuestros hijos si no sabemos? Es imposible porque al no reconocerlo, al no detectarlo en mí y sostener las respuestas y las reacciones que tengo, es lo que transmito, mi respuesta, pero no puedo transformar lo que no conozco, no puedo transformar lo que no detecto. Y es increíble cuando hago este trabajo con las mamás, que ellas me dicen, estoy respondiendo esto para mí, porque sé que estas preguntas son mías, pero también estoy pensando en cuántas de estas cosas ya ha vivido mi hijo ¿Qué? o mi hija. Qué amplitud el darse cuenta, qué bueno que puede ir un poco más allá, porque eso también habla de salud, de la actitud de querer estar en salud, ella y los suyos. Exactamente, exactamente. Y muchas veces creo que los pacientes buscan ayuda, ¿no? Vienen con un psicólogo o vienen a un centro de rehabilitación pensando que el problema que tienen está aquí, ¿ok? O está acá. Pero realmente el trauma no solamente afecta la parte emocional, no solamente afecta la parte social y mental, o vamos a decir psicológica, afecta el cuerpo.
afecta la salud. Y cuando la persona empieza a entender el impacto y ese impacto y realmente lo que el cuerpo les está pidiendo y les está diciendo, ayudándolos a conectar otra vez más con su cuerpo y empoderarse de ese proceso. Es un proceso que te empodera, porque uno puede elegir ciertas cosas, a lo mejor no todo, pero ciertas cosas sí. Y Sí. esas elecciones diarias que pueden hacer con su salud tiene un impacto psicológico también. Es parte de su rehabilitación. Sí, está muy unido y es uno de las columnas para toda rehabilitación, para todo proceso de transformación, la parte física. Pero específicamente sé que ustedes trabajan en el modelo integrativo, es una de las grandes columnas, la recuperación física, el trabajo físico. Ahí una de las cosas que entra es que tú eres una formada, preparada y diplomada en equinoterapia, o sea, en el trabajo específico con los caballos, que es una de las muchas cosas que hacen. Sí. La parte de equinoterapia es fantástica. ¿Por qué? Porque incluye el movimiento, incluye la naturaleza, incluye tener que utilizar otros tipos de lo que conocemos como personas. Es decir, nosotros nos comunicamos de cierta manera con nuestros seres queridos o las personas que nos rodean. Pero cuando estás haciendo este tipo de trabajo con un animal como un caballo que tiene otro tipo de comunicación, tenés que aprender otro lenguaje, es como que te hace un reset total, ¿no? Y tenés que conectarte con vos misma, con el animal de otra manera. También tratamos en lo posible de trabajar en grupos. Puede ser con voluntarios que están especialmente entrenados para trabajar con el tema que sea que esté pasando el paciente, o a veces incluimos a los padres. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de otro caso que estamos trabajando ahora. Es una madre soltera que tuvo 4 hijos. Su primer hijo lo tuvo de adolescente y su segunda hija tuvo problemas físicos, nació con encefalitis y tuvo muchísimas complicaciones físicas a través de su vida. Y después tuvo otra niña, otra nenita que ahora tiene 6, 7 años, y acaba de tener su 4 bebé. Cuando le nació, bueno, acaba de tener el 4. Sí. Durante la pandemia falleció la nena que tenía encefalitis. Su hija con encefalitis falleció por los efectos de COVID. ¿Okay? Y casi al año fallece el hijo. Creo que la nena falleció, sí, en el 21, y a los 2 años falleció el hijo de violencia relacionada con pandillas. ¿Okay? Lo mataron. Así que tuvo en menos de 2 años las 2 muertes de sus 2 hijos. ¿Okay? Y al poquito tiempo dio a luz a su 4ª hija. ¿Okay? Nosotros estamos trabajando con la abuela, con la madre de esos niños y con los niños. ¿Okay? Y cuando ellos llegaron a LifeStriders, no estaban buscando servicios para los niños, estaban buscando servicios de apoyo psicológico por la pérdida que habían sufrido. Y inmediatamente cuando tomamos el caso y empezamos a analizar, quisimos trabajar con los chicos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta el trauma generacional que venía. Cuando empezamos a trabajar con la abuela, había trauma de 3 o 4 generaciones anteriores a ella, ¿no? Entonces, de la mejor manera que podemos trabajar con esa mamá que perdió a esos hijos es no solamente, obviamente, hacer el trabajo psicológico que se hace
cuando alguien tiene una pérdida tan traumática y semejante, pero también es cómo ella ahora como mamá puede darle a su hija de 6 y 7 años, o 6 o 7 años, la niñez que esa niña se merece tener. Sí. Y cómo puede ser ella parte de ese proceso positivo para su hija. ¿No es cierto? Y entonces ella está viniendo, la nena viene a montar en LifeStriders, tiene la psicóloga que trabaja con ella, y la mamá, la psicóloga está trabajando con la madre para enseñarle a hacer los juegos, que todos los juegos que hacemos durante la sesión de terapia son, parecen juegos de lanzar una pelota, o hay distintos juegos que hacemos que son divertidos para el niño, pero realmente están relacionados con expresión, conexión, cómo manejar su frustración, cómo poder expresar todas sus emociones de una manera a veces no tradicional, no lo que uno puede asociar con terapias tradicionales. Sí. Y el estar afuera, el estar caminando, el estar tocando el caballo, dándole un abrazo a ese caballo, esta chica, esta nena se llena de alegría. Y la madre me dice, yo estoy viviendo la niñez a través de mi hija que a mí me gustaría haber vivido, que ella no recibió de su madre. Maravilloso. No, es maravilloso. Por eso no solamente es recuperación, transformación, sino que hablas de no solo crecimiento personal, sino aprendizaje, porque es la apertura que también paulatinamente se va trabajando, que trabajan ustedes en el trabajo de salir de este estrés postraumático, de aprendizaje de nuevas respuestas, de abrirse a nuevas experiencias para nuevos aprendizajes. Sí. Y esto... No, iba a decir también que a veces el cambiar de ambiente, ¿no es cierto? El exponernos a algo diferente, un cambio de cambios, ¿no? Obviamente, y esperemos que sean positivos, pero todo eso creo que llena también a la persona y ayuda en este proceso, porque realmente lo que estamos haciendo es tratar de expandir su propia, ¿cómo se diría? Skill set, como las herramientas que ellos pueden utilizar para distintas situaciones. Exactamente. Y hablando de herramientas, hablando de la parte práctica, nombra algunas que sean posibles, obviamente, para que sean posibles para ellos de irlas integrando en sus vidas cotidianas. Porque sé que tienes eso, ejercicio, o sea, ir potenciando ese bagaje de herramientas que van aprendiendo. Para los niños lo más importante es la estabilidad y lo que decimos como que la rutina sea previsible, quiere decir cosas sencillas. Puede ser despertarnos a la mañana de cierta manera, con un ritual de besitos o algún tipo de cariño, preparar el desayuno juntos, poder estar a la noche preparándonos para dormir, a lo mejor leer un libro, leer algo, un cuento juntos, que esas rutinas de afecto sean algo que el chico pueda saber que todos los días o prácticamente todos los días vamos a hacer X cosa, ¿no? Sí. Este tipo de estabilidad ayuda muchísimo, no solamente al niño, pero también a los padres. Lo que nosotros generalmente vemos es que cuando una persona tiene trauma, los seres queridos también son afectados por ese trauma. Entonces, cuando uno empieza a integrar a la familia en parte de esa rehabilitación, ayuda muchísimo. Y los padres se sienten como que, oh, ok, puedo hacer, a lo mejor no puedo cambiar lo que pasó, pero sí le puedo leer un cuento, o sí podemos escuchar música, o podemos bailar cuando estamos cocinando, o podemos cantar, escuchar música y cantar juntos una canción X, ¿no?
esas cositas para los niños tienen un impacto tan grande. Son tonterías que no cuestan plata hacerlo, ¿me entendés? Cualquiera lo puede hacer. Y ir a visitar a otro ser querido, tratar de hacer cosas lindas para los demás, todo ese tipo de actividad que uno como padre puede ayudar a los o maestros, también podemos ayudar a los niños a facilitar esa sensación de que saben lo que va a venir, ¿no es cierto? Saben lo que está por pasar. Y realmente eso les da muchísima seguridad. Mucho. La otra... Perdón que te interrumpa, Verónica, pero es que también el adulto, haciéndolo por el niño, en esas pequeñas cosas cotidianas, de rutina, que va haciendo, ya sea el cantar, todas las que has nombrado, está potenciándose en sí mismo, o sea, está nutriendo esa parte también sanadora. Exactamente. Eso en inglés o en el modo que nosotros empleamos el sistema familiar o las terapias de sistemas familiares, le decimos, those are reparenting techniques, son técnicas de uno auto, es como que te convertís tu propio padre, podés ser el padre de tu niño interior, ¿no es cierto? Nosotros llamamos reparentalizar. Y trabajamos también en Gestalt, o sea, de esta manera de reparentalizar. Reparentalizar. Me cuesta esa palabra, Aida. Muy larga. No, es como un trabalengua, es volverte el padre, la madre que tu niño interior necesita. Exactamente. Entonces, cosas así, otra cosa que siempre recomiendo es que la familia empiece a ver su hogar, o si no tienen su propia casa, el lugar a donde ellos duerman como un lugar sagrado. Sí. ¿Okay? Sea su habitación, sea su departamento, sea su casa, y realmente empezar a filtrar qué es lo que uno está dejando entrar a su casa. ¿Okay? Sea a través de los medios, la televisión, tener muchísimo cuidado con el informativo. Hay tantas familias que dejan la televisión prendida y los medios, el informativo está dale, dando malas noticias y malas noticias. Los chicos están escuchando esto y mucha gente te dice, ellos no le prestan atención ni saben lo que están diciendo. No importa. Sí, es tremendo. Todo lo que estás diciendo es para los adultos, todo. No solamente para los niños como lo que estás marcando específico, para el adulto que pone la televisión, escucha el informativo de fondo, parece que no escucha, pero es información que llega permanente. Hay espacios, yo trabajo mucho con el tema de lo sagrado. Hay ciertas cosas que tenemos que identificar de acuerdo a nuestros valores que son sagradas. ¿Okay? Y en lo general, cuando empezamos a trabajar ese concepto, muchas personas me dicen, nunca lo escuché así, pero ahora que lo escucho de esa manera, tengo cuidado en... No, empiezo a limpiar mi casa más, o empiezo a tener más orden en mi hogar, ¿no es cierto? Porque es todo parte de lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo es, qué límites estamos poniendo nosotros en las cosas que sí podemos controlar? ¿Y qué ambiente podemos crear que sea o positivo o negativo? ¿Y eso cómo nos va a afectar? ¿No es cierto? Entonces, el empezar a tener conciencia sobre todas estas cosas es importantísimo. Y ahora con los teléfonos y los chicos que tienen tanto acceso a través de los teléfonos, es mucho más difícil filtrar realmente qué es lo que qué tipo de información les estamos dando, o lo que están expuestos. Y entonces, si uno puede tomar ciertas medidas en la casa, creo que es muy, muy importante. Y para nosotros, como vos dijiste recién, los adultos, ¿cuántos no? Yo a veces me encuentro que a la noche estoy
así me entra cualquier cosa. Lo bueno es que como no soy tan tecnológica, me aburro a los 2 segundos, pero bueno, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, el efecto que esto puede llegar a tener sobre las personas a largo plazo creo que es muy importante. Sí. La otra cosa que hago es acompañar al paciente a cómo escuchar a su cuerpo. ¿Okay? A veces están contando algo muy estresante y se empiezan a agarrar la cabeza o hacen así, o se encogen, ¿no? Y les llamo la atención a cómo están reaccionando físicamente. Después nos concentramos en ver qué sensaciones están sintiendo físicamente y qué es lo que les está pidiendo su cuerpo. Si la persona está angustiada y se siente débil, ¿okay? Reconocen como la sensación en su cuerpo como una debilidad, una de las cosas que les recomiendo, lo vamos haciendo de a poquito, es cualquier actividad que sea de strength training, como para entrenar la fortaleza. Sí. Si la persona se siente como que se siente atrapada, ¿okay? Les pregunto, ¿qué te sentís atrapada? Okay. ¿Qué te gustaría hacer? Escaparme. ¿Qué tenés que hacer para escaparte? Tengo que correr, ¿ok? Corramos. Sí. Correr. Empecemos a correr. Caminar. Caminemos rápido. Si no podés correr, caminemos rápido. Si no podés caminar, el cuerpo te está pidiendo eso. Hacelo. ¿Ok? Si la persona se siente paralizada, ¿ok? Que nos tenemos que acordar que hay 3 etapas de la respuesta ¿cómo se dice? Una amenaza. Son 3 etapas. De congelarse, casi todos los animales se paran y se congelan y se fijan, tienden a bajar la cabeza y fijan los ojos. ¿Okay? Se congelan, después deciden o escaparse o pelear. ¿Okay? Y una de las cosas que también les pregunto es, ¿en qué etapa estás? ¿No? ¿Estás en esa etapa de estar paralizada? ¿Estás tratando de ver si tenés que pelear o si te tenés que escapar? Y realmente en la realidad que estás viviendo ahora, ¿es apropiada esa respuesta, sí o no? Porque no siempre lo es. A lo mejor estamos teniendo una respuesta post-trauma a algo que pasó hace mucho tiempo y esta situación nos está haciendo recordar, pero no es igual. Nos está despertando todas estas sensaciones, pero la situación esta no llama para esa reacción. Y el que pueda eso, abrir su conciencia, el darse cuenta de que su cuerpo está necesitando algo que es una reacción que fue cuando pasó el trauma, pero no en ahora, que pueda registrar, como tú dices, el conocer su cuerpo y dar lo que necesita y aplicarlo a la situación que está pasando ahora, que no es la de antes. Entonces, pero a través del lenguaje corporal y la escucha del cuerpo es una herramienta poderosa. Muy poderosa. Y también es interesante ver la respuesta de las personas cuando les sugiero algo. Te voy a dar un ejemplo. Una paciente me decía que cuando ella sabía que le estaba por agarrar, vamos a decir, como un ataque de pánico relacionado al trauma, porque se empezaba a sentir un calor como que hervía por dentro. Y tenía mucha ira, mucho resentimiento por todo lo que le había pasado, pero sentía como un calor interno. Y entonces le dije, trata todos los días, cuando te despiertes, cuando te duches, de bañarte con agua fría y sentir la sensación
opuesta a lo que reconocer. Si estás reconociendo ese calor interno, físicamente exponete a una ducha fría, que ahora no sé si han tocado este tema en tus charlas, pero todo el research con respecto a la crioterapia, con el frío y el efecto del agua fría sobre el cuerpo, ¿no? Y la respuesta que eso tiene sobre la respiración y la parte cardiovascular. Lo empezó a hacer, Aida, y no te miento, viene la próxima semana me dice, Verónica, al principio, cada vez que lo hacía, dice, me agarraba como una bronca, no sé cómo explicártelo, me daba, no me gustaba hacerlo. Pero una vez que entraba el frío y el frío me empezaba que lo trataba de tolerar y me daba cuenta que lo podía tolerar, empecé a reconocer la sensación física del frío. Y cada vez que algo me hacía sentir o le traía el flashback, ¿no? Que le hacía volver a sentir esa ira y ese calor interno, podía asociarlo con sentirse fría. Y tenía como su cuerpo reconocía cómo se sentían esos dos extremos y podía regularse mucho más rápido. Maravilloso. Maravilloso. Y me empezó a contar como después de 4 o 5 días le empezó a gustar la sensación de frío. Que ella, como yo, es muy friolenta, así que me decía, vos metete en una ducha fría. Le dije, si vos lo haces, yo también lo voy a hacer. Entonces, después comparábamos, ¿no? Y medio que nos reíamos, pero fue una experiencia compartida que yo decidí hacerlo con ella medio como chiste, pero también sirvió de algo, ¿no? Es un recordatorio físico de cómo estamos conectados. Pero es maravilloso y esa actitud que siempre, o sea, lo tengo presente, que somos artesanos, porque esto que has dicho, bueno, yo también lo voy a hacer, si tú lo haces, yo también. Es un nivel de acompañamiento que llega mucho y ya en sí la actitud es, yo lo tengo que decir, es sanadora, desde lo humano, desde no solo lo terapéutico, es maravillosa. Sí, sí. No sé si te di las respuestas prácticas o cosas que Mucho, sí. Ahí no sé si tenemos tiempo porque es que esto es para tener varias charlas, porque también está lo de cómo prevenir, también está el tema de que hay una cantidad de señales que me encantaría del estrés postraumático que no son las típicas, las que has dicho otras. No sé, es que por dónde abordar porque no tenemos tanto tiempo y quisiera, nos brindas tanto de riqueza en tu experiencia y en tu sabiduría, Verónica. Sí, a mí para responderte, o una de las cosas que me gustaría clarificar, es que creo que es muy importante reconocer en qué etapa del desarrollo está la persona en que estamos asesorando, ¿cierto? Porque si es un niño, los síntomas y los señales pueden ser X, en un adolescente puede ser diferente, en una persona en los 20 se puede manifestar de otra manera, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que reconocer esa parte del desarrollo de la persona a través de toda su vida es muy importante. No hay una lista de señales para todo el mundo. No todo el mundo siente los mismos síntomas, ¿no? Y también hay una parte muy importante que es la parte cultural. No todas, las culturas tienen la misma respuesta al estrés y al trauma. Y entonces, a veces creo que también es importante ser sensibles y abiertos a la experiencia de cada cultura y estar seguro de que nosotros como psicólogos estemos realmente interpretando las cosas de la misma manera que lo está pasando el paciente. No, eso es importantísimo, porque esto lo hablamos, pero no solamente a nivel del trauma
lo que es el estrés postraumático en cualquier padecimiento, lo voy a decir así, lo cultural tiene una gran importancia y saber hasta dónde, saber informarnos, conocer y escuchar sin juicio, porque hay culturas que son muy distintas a las nuestras, a las propias. Y la interpretación de lo que pasa, del trauma en sí mismo, es distinto. Sí. Hay, te voy a dar un ejemplo que se me viene a la mente. Muchas personas cuando están después de un trauma tienden a encerrarse, ¿ok? Y es muy típico eso. En inglés le decimos withdrawal, cuando la persona empieza como a no socializar tanto o solamente se junta con ciertas personas y ese círculo se le va achicando, achicando, achicando y muchas veces pasan muchas horas dentro de su casa, solos o solamente con su familia. Hace unos años atrás tuve un caso familiar a donde las 5 hijas fueron vendidas por su padre a otros hombres cuando eran pequeñas, tenían entre 10 años y 15 años. Y cuando por fin fueron rescatadas y yo empecé a trabajar con ellas cuando ya eran adultas y ya estaban en Estados Unidos, ellas casi no salían de la casa. Y para mí eso era claramente un síntoma del trauma. Cuando empecé a realmente trabajar con esta familia, ellos son musulmanes y son 5 mujeres con 2 varones en la familia. La cultura de ellos era distinta y tuve que realmente largar ese preconcepto que yo tenía de que eso fuera un síntoma. Era un síntoma de un sistema familiar muy complejo, que sí también se tenía que trabajar con respecto a las ya eran todas mujeres adultas y tenían que pedir permiso para salir. ¿Me entiendes? Pero nosotros tampoco podemos poner eso como una parte de la lista de los síntomas y las señales. Tiene que haber esa sensibilidad cultural, religiosa, ¿no? Y después verlo en cómo es el sistema familiar, la dinámica familiar, y realmente poder trabajarlo de una manera muy, muy delicada. No, importantísimo, porque a lo mejor ciertas recomendaciones en una cultura son tomadas de una manera muy diferente a otras. Por eso es esto, tener una escucha muy, muy respetuosa y muy abierta a las diferencias. Sí, sí. Señales que muchas veces no me parecen tan reconocidos es lo que nosotros en inglés le llamamos brain fog, que es como que la persona no puede pensar. Me empiezan a decir, Verónica, no puedo tomar decisiones, o estoy escuchando y escucho, estoy tratando de prestar atención y como que no me queda la información que me están comunicando. Esa, como una neblina del cerebro sería la traducción, ¿no? Eso es un síntoma que sí lo veo a través de muchos, en casi todas las edades, que no siempre se reconoce. Las típicas son no poder dormir, despertarse con ¿cómo se dicen flashbacks? Con que te vuelven las imágenes. Las imágenes, o vuelven sonidos. También otras personas les vuelven sensaciones o olores. Un olor le puede ser uno de los detonantes. Sí. También pueden ser fijaciones, ritos. A veces la persona empezó a hacer algún rito o algún comportamiento como para darse algún tipo de confort cuando estuvo
teniendo el efecto del trauma. Y después, muchas veces, la razón que no se reconoce es porque posiblemente no tenga nada que ver con el trauma, no parece relacionado con el trauma. Sí, no, por eso le decimos, y como bien lo llaman, disparadores, que es como puede ser un sonido, un aroma, algo en un contexto totalmente distinto, incluso que puede ser placentero. Sí. En algún lugar, en un restaurante, algo, puede ser placentero, pero sirve de disparador para lo que fue el trauma, la situación traumática. Verónica, estoy viendo que quedan 6 minutos, así que aprovechen, si tienen alguna pregunta para Verónica de este paseo tan maravilloso y nutritivo que nos estás brindando, si pueden entran a la página de Life Striders, que Verónica es cofundadora de la organización, es increíble, es en Wisconsin. Que está situado. Sí, estamos a 1 hora al norte de Chicago y bueno, yo vivo en Miami y viajamos bastante a Wisconsin. El centro está en Wisconsin y mi práctica ya es casi a nivel internacional. Yo trabajo con todo haciendo telemedicina o sí. consejería online. Es todo por internet. Trabajo con familias en Honduras, Nicaragua, Argentina, México, Londres, por todo el país. Así que sí, estamos muy dedicados a esto, nos encanta. Sí. ¿La puedes escribir, por favor? Si no, yo lo pongo, lifestriders.com, no, .org. Lifestriders.org. Es maravilloso, maravilloso el trabajo y el modelo integrativo que han desarrollado, aplicado, porque como les digo, no solamente es el crecimiento personal postraumático, ahí está, lifestriders.org. Gracias, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta o cualquier cosa, por favor, con mucho gusto, mándenme un mensaje. Me encanta participar en esto y me encanta ver cuánta gente se conectó. Maravilloso, están diciendo hermosa charla, aprendí mucho, maravilloso. Observo permanentemente trauma en alguno de los integrantes y genera mucho conflicto. A lo mejor me perdí. A ver, soy terapeuta de parejas y observo permanentemente trauma en alguno de los integrantes, sí. Y eso, por supuesto, genera mucho conflicto. Y esto es también lo que estábamos hablando, que si hay niños, ¿cómo está el trauma contagio? Esto que hablamos transgeneracional, cómo es tan importante la mirada integrativa. Y quiero, antes que me olvide de tocar un tema. Hay una de los tips que les doy también a estas parejas o a los padres es de que sean auténticos con sus emociones, pero que sepan ponerle límites a las emociones y saber cuándo y con quién es apropiado expresar ciertas cosas, ¿no es cierto? Sí. Si es posible. Y eso es parte del proceso de los filtros que hablaba yo antes, ¿no? De ponerle límites y establecer límites sanos, no solamente con los demás, pero también con nuestras propias emociones, con nuestras reacciones, ¿no? Muy, muy, muy importante, que es lo que hablamos de detectarlas, de ser auténticos, o sea, reconocer y transmitir, expresar y gestionar, que lo que estás hablando es gestionar la emoción, el cómo, cuándo, el límite. Dependiendo el niño, la edad que tenga, no necesariamente quiere decir que porque sea un hijo adulto necesite escuchar todo lo que la madre está sintiendo. Sin duda Okay. alguna, sin duda alguna. Bueno, nos están dando las gracias Mari, ahí está Mariela Vendrés de la Comisión Directiva y docente de nuestra formación de posgrado.
gracias por estar a todos. Verónica, que se nos quedó corto, pero ya lo sabíamos las dos, que esto era para largo, Y eso pero que siempre siento que me faltan las palabras en español para expresarme, porque no estudié en Argentina, no estudié en español, estudié todo en inglés, así que perdónenme si a veces no me expreso con los términos que utilizan ustedes, pero espero está que... maravilloso, fantástico. Si hubiera habido algo, alguna palabra o algo que hubiera sentido que no, yo sabes que te digo, te oficio de traductora. Están Gracias. diciendo, bueno, gracias, sí, te oficio de traductora, lo has dicho fabuloso, no, muy, muy bien. Y cuando decías una palabra, tú misma decías el contenido, de qué se trataba, así que por eso te la traducía. Está fantástico. Ay, Bueno, qué lindo, que no tengan faltan un las palabras. hermoso fin de semana y les deseo a todos lo mejor. Gracias, gracias Verónica, te está mandando muchas gracias, que estuvo maravilloso. No sé si lees los comentarios, así que yo te agradezco tanto, pero tanto, tanto desde mi ser y desde la representación de Sofía, que ha sido la verdad un placer, un nutrir, el saber cuánto podemos sumar, me parece riquísimo. Y gracias por tu generosidad, por estar con nosotras. Claro que sí. Saludos a todos. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao. Gracias, tú también. Gracias a todos, todos los que nos han acompañado una vez más, porque esto lo hacemos entre todos. Así que espero que les haya sido nutritivo, rico, interesante. Gracias, 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 Andri. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar.